Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a hablar de Alejandro Dolina. Qué difícil es definir quién es Alejandro Dolina. Dentro de la literatura, Alejandro Dolina no está, digamos, dentro de los grandes escritores argentinos, como él mismo lo dice, pero tiene una vasta obra importantísima que me gustaría rescatar acá con ustedes. ¿Se acuerdan cuando en la adolescencia, en la juventud, nos enamoramos de este libro Crónicas del Ángel Gris, después de la opereta Lo que me costó el amor de Laura, después de Cartas marcadas? Tantos libros que Dolina nos acercó desde su programa radial, también desde su figura, desde su pensamiento filosófico. Tantos lectores que tiene Dolina sin haber entrado al canon de la literatura nacional. Eso es lo que llama poderosamente la atención. Pero bueno, también pasa en Argentina y en muchos países que los escritores van siendo reconocidos con el tiempo. Tiene influencia en su pensamiento y en su literatura y en su manera de escribir de Jorge Luis Borges. Es un gran lector de Borges, es un gran lector de Roberto Art, la influencia de Osvaldo Soriano, la influencia de Fontana Rosa, en el estilo y en las formas líricas, literarias que tiene Alejandro Dolina, se pueden reconocer de una manera vital. Es una figura vital, una figura que, como dice Walter Lescano, si tuviéramos que definir La venganza será terrible, su icónico programa, no sabríamos cómo definirlo. Es una maquinaria atemporal, pero lo que podemos decir de Dolina es que siempre está radiante, que siempre está a pleno con la vida, aunque también tiene esa cuota de dramatismo y esa cuota de filosofía profunda y a veces clara, oscura, que nos muestra en las entrevistas. Hace poco veía un video en TikTok de hace muchos años de Dolina hablando sobre la literatura, sobre la lectura. Y me llamó mucho la atención, me encantó lo que decía, que bueno, aquel que no leía seguramente se iba a inventar una pastilla para que ese que no leía tomase esa pastilla y ya sintiera que leía el Martín Fierro. Tomar otra pastilla y ya se sintiera haber leído a Borges, por ejemplo. Y decía, bueno, seguramente en el futuro habrá farmacias con pastillas con aquellas grandes obras que quisiéramos haber leído pero no leemos. Tengo una idea que algún inventor podrá desarrollar. Come una pastilla, ya leíste, qué sé yo, sobre héroes y tumbas. Y va a la farmacia o quizá a la librería, que en esa época serán ya la misma cosa. Entonces dice, deme 200 pastillas. Dice, muy bien, dice lo que es la cultura. Agarra, pa, La República, pa, La Divina Comedia, pa, Macbeth, pa, El sueño de los héroes, pa, El túnel, pa, Ficciones, pa. Y se acuerda todo como si lo hubiera leído. Ni mejor ni peor que el tipo que lo leyó. Bueno, eso es una porquería. Eso decía Dolina. Pero que lo que distinguía tomar esta pastilla de inmediatez lectora con aquellos que habían leído era que el esfuerzo físico, mental, espiritual que hay en la lectura, que hay en el encuentro con un texto, con un libro, con un escritor, con una colección, es indescriptible. Y ese esfuerzo por comprender todo nuestro cuerpo nuestro ser puesto a comprender esa obra, era lo que esta pastilla no podía reemplazar. Me encantó lo que dijo hace tantos años Alejandro Dolina y creo que lo podemos seguir pensando y considerando en nuestras cápsulas. Esto de que leer no es por ósmosis, sino que es un esfuerzo leer. Al contrario de lo que decía Borges de alguna forma, ¿no? Que si uno se encontraba con un libro y no le daba placer y tenía que esforzarse justamente por terminar ese libro, podía dejarlo a la mitad tranquilamente y que la literatura era por placer o nada. No se contraponen del todo estas dos posturas, pero justo recordé hablando de las pastillas que mencionaba Dolina, esto que decía Borges de que hay que leer por puro placer, que la literatura es placer. Pero también es esfuerzo, justamente es encuentro, es cuerpo
con texto, es cuerpo, mente y texto, un ida y vuelta irreemplazable que ninguna pastilla puede solventar. Me pareció hermoso esto que decía Dolina y quiero rescatarlo como este intelectual de pizzería, como se define él, este intelectual que está a la altura tanto de Horacio González como de Maradona. Es ese el Dolina que necesitamos y que queremos, porque nos están quedando pocos pensadores en Argentina y lo necesitamos con esa vitalidad, con ese humor, con esa lírica constante que tiene ese Dolina tan difícil de definir, pero que tanto adoramos porque es una figura completa que nos va completando un poco cada día cuando lo escuchamos hablar. Gracias.